Bueno, el siguiente ponente la verdad es que casi no necesita presentación porque su nombre es sinónimo de lucha por la diversidad y la inclusión en ciencia. Y creo que de eso viene a hablarnos hoy. Un fuerte aplauso para Javier Armentia. Por favor. Mi mamarracha favorita. Ay. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas a todos y todes. Yo no sé, después de todo lo que ha contado Sasi, la verdad es que mi charla, mi contribución, me la ha pisado entera. Y esto en el escenario sabéis que se lleva muy mal. Guillermo está poniéndome 9 minutos y tal, pero a mí me habían dicho que tenía 20, o sea que te abierto. Pero bueno, me voy a poner aquí. Estamos metidos en todo. Y digo estamos porque yo soy parte también de ese colectivo de gente que está entre nosotros, que hace su vida, hace su historia, que en algunos países tenemos más o menos problemas para sobrevivir y en otros lo llevamos más o menos bien, pero que incluso en nuestros centros de trabajo, incluso en la ciencia, nos encontramos con situaciones de injusticia, de maltrato o, evidentemente, que no facilitan una vida. Yo ahora pasaría diapositiva, pero no me he traído el pasador. No, el otro pasador. Aquí. Quería empezar en un chat de estos de contactos de adultos, gay. De repente aparece un perfil de vez en cuando que se llama Psicoelena y que te manda mensajes como este, ¿no? ¿Te gustaría dejar la homosexualidad, esa depravación, ese vicio, pobre gente, mierdilla y tal? Por supuesto, la gente les denuncia, le quitan la cuenta y vuelven a abrir otro perfil similar, ¿no? No es una cosa casual, esa Psicoelena existe, es una tipa que va de terapias de conversión y que ha sido denunciada y condenada en la Comunidad de Madrid precisamente por ese tipo de trabajos. Es intrusismo, ya hace coaching y esas tonterías, pero está ahí, ¿no? Lo que pasa es que está avalada por una historia, bueno, además está avalada por el hecho de que estas cosas no solamente no funcionan, sino que causan problemas serios. Quizás conocéis el testimonio de Garrett Conley, como nos noveló o hizo su historia del chico borrado, Identidad borrada, que es la película que hicieron recientemente, que habla de todo eso, pero que recoge realmente una realidad, ¿no? Cómo familias normalmente caídas en redes de fundamentalismos religiosos y políticos acaban convenciendo o castigando a su hija y a su hijo a una realidad realmente terrible, ¿no? Que puede acabar pues, en el suicidio. Sin embargo, eso en nuestro país está soportado y aportado y patrocinado incluso por diócesis tan modernas como la de Alcalá, ¿no? De Henares, que sin embargo pues está ahí de forma impune. Cada 2 o 3 semanas el señor arzobispo, creo que es, pues dice sus estupideces llenas de odio y además avalando eso. Tenemos a diputados y representantes públicos de partidos de ultraderecha que pues pretenden hacer lícitas este tipo de terapias, a pesar de que las organizaciones profesionales, las organizaciones médicas, psiquiátricas, etcétera, consideran que estas terapias, desde luego no son terapias, son pseudoterapias, pero que además causan males y que bueno, han hecho posicionamientos internacionales, no solo en nuestro país. Sin embargo, nos encontramos con que este tipo de historias son utilizadas también de forma interesada por sectores políticos y religiosos para hacer un verdadero control social. Y lo pongo en un ejemplo que es muy grave y que ha sido denunciado también en nuestro país, porque en Ecuador no se ha podido denunciar, del maltrato al que son sometidas muchas mujeres lesbianas en cárceles de reeducación, precisamente con terapias de conversión de este tipo, ¿no? Y que han sido denunciadas públicamente en este libro, que podéis además encontrar en la red, que se llama Retratos del Encierro, ¿no? Son esas clínicas, como ellos llaman, de deshomosexualización. La historia, podíais decir, bueno, esto es una cosa como muy específica, muy así. Ha movido realmente todo un trabajo, es decir, la ciencia tiene cosas que decir ante esto, como tenía que decir la ciencia también ante este autobús de odio transfóbico que hace unos 3 años aseguraba que la ciencia decía cosas que no dice la ciencia sobre el sexo, el género
y demás cosas, ¿no? Hay quien piensa que esto es libertad de expresión en un país democrático. Yo estoy convencido de que esto es incitar al odio y la LGTBI-fobia y que, por lo tanto, deberíamos acceder todo el peso de la sociedad para protegernos de que estos lenguajes de odio se diseminen, ¿no? Y esto es una labor que está ahí. Tengamos en cuenta que esta labor no se hace sola, como la ciencia, ¿no? Que tenemos cosas pues, tan llamativas como que hasta el año 2018 la transexualidad se consideraba una disforia clasificable entre las enfermedades mentales, ¿no? Antes lo había sido la homosexualidad, el comportamiento sexual con el mismo sexo, etcétera, ¿no? Estas cosas van cambiando, pero han ido cambiando precisamente porque ha habido una visibilización y poner en la realidad lo que supone ser LGTBI en una sociedad, ojo, que sigue siendo terrible, ¿no? Este es uno de los gráficos, por ejemplo, que salen en los estudios que hizo Cogam sobre estudiantes en la Comunidad de Madrid. Este es de 2016-2017, vienen haciéndolos desde hace más de 10 años, encontrando que más del 40% de los alumnos sufren insultos en razón de su orientación sexual, que el 10% tienen directamente ciberacoso, que muchos de ellos se encuentran en situaciones de acoso. Pensemos que el insulto más mencionado en los institutos y en la enseñanza secundaria de nuestro país es maricón. Y evidentemente cuando eres maricón esto te afecta de una forma diferente, ¿no? El mapa del mundo no es realmente un sitio maravilloso para la realidad LGTBI, ¿no? Los colores verdes suponen lugares donde, por ejemplo, existe matrimonio homosexual del mismo género o donde hay leyes que protegen a los colectivos de este tipo. Pero el rojo indica donde hay pena de muerte. Tenemos un mundo bastante terrible. Pensad en que la movilidad de las personas LGTBI por este mapa no es evidente. ¿Cómo puedes ir con tu pareja? Esto está pasando, por ejemplo, en congresos científicos. Por ejemplo, el congreso próximo de 2024 de la Sociedad Internacional de Planetarios lo tenemos en San Petersburgo, en Rusia, un país donde hay una discriminación, la LGTBI-fobia clara. Ellos dicen que van contra la propaganda homosexual, pero lo cierto es que se está haciendo una verdadera acción contra personas LGTBI, ¿no? Un colectivo de planetaristas de todo el mundo ha dicho que no quiere participar en un congreso en un lugar donde se discrimine por esta razón, ¿no? Y hay una importante controversia. Lo mismo pasa con el ICEMAD, con el Congreso Mundial de las Matemáticas, que le va a pasar lo mismo, ¿no? Hay muchos países que están planteando que sus científicos no tienen por qué soportar los agravios que supone ir a esa parte del mundo donde los derechos humanos no se respetan. Esto pasa también en otras escalas, ¿no? Este es Alfredo Corel, que es un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, que denunció un acoso por razón de sus opiniones políticas y de su sexualidad, ¿no? Y que ha sido recogido pues, como un buen ejemplo de historias que están pasando también en nuestro país, ¿no? No es la única, ha habido muchas más, ¿no? Los diversos estudios en los últimos años han mostrado que también en el mundo de la ciencia, ese reino que nos gusta tanto aquí y que nos gustaría pensar además que es un lugar donde los criterios de razonabilidad y de razón nos mueven a tomar las decisiones basadas en las pruebas, en las evidencias, pues lejos de eso tenemos los mismos prejuicios que el resto de la sociedad y posiblemente en los ámbitos donde menos debería haber prejuicios ante las nuevas ideas y las nuevas realidades, ¿no? Lo cierto es que se ha visto, por ejemplo, que en la carrera científica, en los estudios científicos, hay más probabilidad de abandonar los estudios STEM, un 5 a un 8% según los estudios, cuando eres una persona LGTBI. Los estudios son por el momento parciales. No se ha dado demasiado interés a estos temas hasta los últimos 15 años, especialmente en el mundo anglosajón, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios, normalmente además a base de encuestas, de recoger información de cómo se sienten, cuál es el clima, cuál es el ambiente de las personas LGTBI en centros de investigación, en universidades, en instituciones de todo tipo, ¿no? Estos estudios que se han ido publicando a lo largo de los años, uno de los últimos se publicó
este mes de junio, a finales de junio en Inglaterra. Es un estudio que estaba patrocinado por el Instituto de Física, la Real Sociedad Astronómica y la Real Sociedad Química del Reino Unido. Esos estudios muestran unas realidades bastante claras y que hacen que yo creo que todas las personas LGTBI del mundo de la ciencia teníamos y debemos estar razonablemente y racionalmente enfadadas. Por un lado, encontramos que la gente no sale tanto del armario en el trabajo como en casa o en el círculo de relaciones. Hay mucha gente que permanece, que prefiere seguir su carrera científica diciendo, mira, la ciencia no me afecta, el ser LGTBI y tal, y yo voy ahí. Alguien podría decir, bueno, esto es lo más lógico, ¿no? ¿Por qué vas a tener que explicar a nadie lo que haces o con quién te acuestas o este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pensad que en vuestra vida de relación dentro del laboratorio, dentro del instituto, dentro de la universidad o de la escuela, estáis constantemente acudiendo a conversaciones de qué vas a hacer este fin de semana, tus vacaciones, tus niños, etcétera, ¿no? Cuando las respuestas son no normativas a ese tipo de preguntas, de repente eres la persona rarita y evidentemente nadie quiere ser, bueno, algunos sí queremos ser un poco raritos, pero en la medida en que nos dejen serlo sin más, ¿no? Es cierto que a mucha gente además se le aconseja, le dices, mira, mariconadas las justas, ¿no? Es decir, tú haz lo que quieras fuera del laboratorio, pero aquí compórtate normal, aguanta los chistes machistas y esto que nos han dicho en las universidades desde siempre, ¿no? Es más, todo esto aquí estamos hablando pues, mucho del LGB, ¿no? Pero cuando metes la T, cuando metes la realidad trans, pues te encuentras con todavía unos mayores problemas y unas mayores limitaciones, ¿no? Tenemos además lo que os comentaba del tema de los estudiantes, ¿no? Es decir, son realidades que salen de esos estudios, salen en diferentes países, en diferentes entornos. Estamos promoviendo que haya este tipo de estudios también que se están iniciando en la universidad y en institutos de investigación en nuestro país y que van a mostrar que esto existe, es decir, esto no se ha hablado normalmente, no se visibilizaba, ¿no? Y por eso hay que buscar, como decía Sasi antes, personas que sean referentes, ¿no? Que puedan darnos una imagen también diciendo, bueno, esta es la realidad, este es el punto bajo en el que estamos, pero podemos ir mejorando. Yo monté un blog hace un tiempo en el que recojo a personas que a lo largo de la historia, actuales de nuestro país, otros de otros lugares, pues pueden ser un poco esas vidas ejemplares, que los que nosotros sois muy jóvenes, pero los que somos un poco mayores, había unos cuadernos de TVO que se llamaban Vidas Ejemplares, que normalmente hablaban de santos y contaban en cómics sus historias, eran muy divertidas, era una colección mexicana realmente demencial, si la encontráis por ahí. Pues yo quise hacer un poco eso, pero como no dibujo cómic, pues montábamos este pequeño panoplia, esta pequeña panoplia de personajes realmente simpáticos y que nos cuentan a veces historias duras y otras historias, sin embargo, bellísimas, ¿no? Como la de Sally Ride, ¿no? Una astronauta lesbiana que con su pareja hizo muchísimo por la inclusión de las niñas en las carreras STEM y que, sin embargo, pues luego se encontró bueno, que en su lucha feminista el hecho de que fuera lesbiana quizás podía ser mirado como un fenómeno perturbador y entonces lo mantuvo oculto hasta su muerte, ¿no? O el caso del Pío del Río de Ortega, uno de los grandes médicos de la historia, de los grandes investigadores en neurociencia de la historia de nuestro país, del que espero que pronto nos pueda contar Elena Lázaro cosas, historias maravillosas, pero que bueno, sufrió por ser homosexual y por ser socialista en un momento de la historia española en que ninguna de las dos cosas estaba demasiado bien visto, ¿no? Tenemos referentes modernos, tenemos gente maravillosa como Marina Logares, que es matemática y que después de estar un tiempo en Inglaterra, además con un activismo LGTBI estupendo, se ha venido a Madrid, con lo cual espero que oigamos hablar mucho de ella porque tiene esa triple invisibilidad, ¿no? de ser mujer, de ser lesbiana y de ser matemática, ¿no? Yo sé que lo lleváis algunos en silencio, lo de la matemática. Desde hace un tiempo, recogiendo un poco estas historias que teníamos, decidimos un buen grupo de gente que nos encontrábamos en saraos como estos, en historias muy divertidas y así, dijimos, joder, qué poco se habla de esto, ¿no? Yo hace 3 años mandé unos correillos, unas preguntas a todas las sociedades científicas
que están registradas en la COSTE, en la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, son 70 y tantas, preguntándoles si tenían algún seminario permanente, si en sus congresos hablaban de este tema, si tenían algún grupo de trabajo o si pensaban hacer algo sobre los temas LGTBI, ¿no? Nadie, ni una sola de las 71 sociedades dijo nada, dijo que tuvieran algo. No, me explico. La Sociedad Española de Astronomía sí me dijo que es un tema que se estaban planteando y que lo veían muy bien para que la COSTE iniciara algún tipo de actividades. Y la Asociación de Científicos Españoles residentes en el Reino Unido nos dijeron que estaban también trabajando con las iniciativas del Pride in STEM y así, y que les parecía muy interesante, ¿no? Con eso empezamos a trabajar algunas cosas, pero bueno, mostraba sencillamente una realidad frente a muchas otras sociedades científicas internacionales, especialmente en Estados Unidos o en Inglaterra como referentes, de un mundo anglosajón que ha estado mucho más vindicativo desde el principio. Nos encontrábamos con que esto no se consideraba un problema o no se consideraba siquiera su existencia. Veíamos necesario, por lo tanto, que esto se empezara a hablar de ello, que recogiéramos además las situaciones de las y los científicos en nuestro país, que bueno, ha habido algunos casos de acoso, de problemas de inserción o de otro tipo de historias. Por otro lado, queríamos también evaluar qué buenas prácticas se pueden hacer, se están empezando a hacer, es decir, cómo podemos hacer nuestros centros de investigación, cómo podemos hacer la divulgación, cómo podemos hacer todos los espacios donde está la ciencia que sean amables y sean participativos en este sentido, con el convencimiento además de que la ciencia diversa es una mejor ciencia, ¿no? De ahí nació un poco esa idea de promover el interés, es decir, queríamos formar esa asociación Prisma para la diversidad afectivo-sexual y de género en ciencia, tecnología e innovación, que promoviera un poco esos espacios inclusivos, que colaboráramos además con otras organizaciones, entendiendo que este tipo de lucha, la lucha LGTBI, especialmente en ciencia, tiene que ser interseccional, tiene que recoger todo el trabajo de inclusión y de diversidad con las cuestiones de género, con otras cuestiones de minorizaciones que existen, y poder realmente hacer un trabajo positivo. Es una asociación que está muy abierta, que hemos creado hace nada. Tenemos por aquí algunas de las personas que estamos trabajando en la Junta Directiva, y realmente queremos promocionar que esto pueda ser realidad en todos y cada uno de los institutos de ciencia, ¿no? Es decir, que una de las señas de identidad de la ciencia en nuestro país sea que somos inclusivos. No estamos pidiendo nada raro, estamos recogiendo además un interés que se declara internacionalmente en muchos pronunciamientos de organismos como la UNESCO, ¿no? En este caso en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, donde habla precisamente de cómo hay que proteger específicamente a las personas y a los colectivos que están en estas situaciones, ¿no? Que hay que respetar. Decía Ben Barnes, un gran neurocientífico trans, que si uno echa un vistazo a la ciencia que estamos haciendo, se destila de él, un poco ese draw a scientist que decía Sassi, se destila de ello una idea de que la ciencia la hace los científicos varones, cis, anglosajones y poco más, ¿no? Es decir, eso es tal, pero esos son el 10% de la población mundial. Si queremos una ciencia que realmente cambie el mundo, tenemos que permitir que el otro 90% del mundo esté también dentro, sea ese universo mucho más diverso y que nos permita, por lo tanto, progresar. Asociarse, coño. Muchísimas gracias.